Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 221, Vacío ilimitado. Rakusan estaba en ascenso. Akashi había recuperado por completo el ojo del emperador, su alma dividida finalmente se había fusionado en una sola. En la cancha, la atmósfera estaba electrificada por los vítores de los fanáticos de Rakusan. La moral es algo frágil, primero sube, luego decae y finalmente se desvanece. En ese momento, ellos cabalgaban la ola más alta de espíritu de lucha. En contraste, Kirisaki Daiichi empezaba a flaquear. Rodeados por el ruido abrumador, una inquietud se instalaba lentamente entre ellos. Lian Feng, uno de los creadores más reconocidos de la comunidad de anime de Power Station, tenía una enorme base de fans. A diferencia de la mayoría de sus colegas, que preferían la abrumadora dominancia de Tendou, su favorito no era Tendou ni siquiera Kuroko, era Akashi. Ver el regreso de la personalidad original de Akashi lo llenó de alegría. Pero cuando las personalidades se fusionaron, sintió un punzante sentimiento de tristeza. Al fin y al cabo, fuera cual fuera la versión, seguía siendo Akashi y los amaba a ambos. Aún así, lo entendía. Aunque me sienta un poco triste, la división de personalidad sigue siendo una especie de enfermedad. Si Akashi puede volver a ser completo, me alegro por él. Y además maldita sea, Tendou, rey demonio. Ahora sí que estás mostrando tu verdadero poder, ¿eh? Otros espectadores escucharon sus gritos y llenaron la sección de comentarios. Los fans también tenían sus creadores de contenido favoritos. Por ejemplo, en los campamentos de Fan GG y Suiping, la mayoría de los seguidores eran fans de Tendou. Se reunían todos los días para seguir los episodios y debatir apasionadamente cada jugada. Pero en el dominio de Lian Feng, era un santuario para los fans de Akashi. Bien hecho, Kotaro. Anotó el tiro libre, el juego está empatado, gritó Lian Feng con pasión. Aunque no era un partido real y ya conocía el resultado predeterminado, se sentía como ver una transmisión en vivo. Esa es la magia de Kuroko no Basket. A menudo, realmente sentía que era en vivo, como si nada estuviera guionado de antemano. La cámara enfocó a la audiencia en vivo, los fanáticos rugían, mientras los jugadores de Kirisaki Daiichi mostraban gestos sombríos. Hanamiya apretaba los dientes y la tensión en la cancha era palpable. Todo parecía inclinarse hacia la victoria de Rakusan. Hasta que la cámara se centró en Tendou, quien suspiró. ¿Qué significa ese suspiro? Para eso, Tendou. No puedes activar un nuevo modo truco. No puedes seguir subiendo de nivel así. Tan pronto Lian Feng escuchó eso, la música de Hype se cortó de repente. El aire quedó quieto, silencioso, con un ominoso silencio. Tuvo un mal presentimiento. Cada vez que un personaje importante o un nuevo poder debutaba, el programa cortaba la música de fondo para aumentar la tensión. Tom. La pelota golpeó el suelo con un sonido sordo. 1, 2, 3 veces. Cada bote parecía retumbar directamente en el corazón de Lian Feng. Observó a Tendou driblar lentamente hacia la mitad de la cancha y su sensación de inquietud se profundizó. No puedes, maldita sea, Tendou, no hagas esto. Tendou ni siquiera había hecho un movimiento y Lian Feng ya gritaba en pánico. Pero la respuesta de Tendou fue simplemente ese rostro devastadoramente hermosauno que hacía que los hombres se pusieran celosos y las mujeres enloquecieran. Sus 6 ojos brillaban como zafiros, irradiando una luz azul helada.
Estaba tranquilo y sereno mientras driblaba nuevamente hacia Akashi, que se mantenía firme en defensa ya no tan asustado como antes. Ahora que Akashi se había vuelto completo, como Tendou, podía ver el futuro de todos. Pero entonces... Gota. Lian Feng vio caer una gota de agua en la pantalla. Parecía que había caído del cielo, no podía siquiera determinar de dónde venía. Simplemente cayó. Golpeó el suelo de la cancha, que debería haber sido sólido, y aún así se expandieron ondas como si fuera un lago tranquilo. Entonces la voz magnética de Tendou se escuchó por los altavoces, llegando a los oídos de Lian Feng. Expansión del dominio. Vacío ilimitado. VMMM. Después de esas dos palabras vino un zumbido ensordecedor, como si se hubiera golpeado un instrumento divino. Los ojos de Lian Feng se abrieron de par en par. Los de Akashi también. De repente, todo su mundo se volteó. Se sintieron como si hubieran sido lanzados al espacio exterior. A su alrededor se extendía el vasto universo. Incontables estrellas se lanzaban hacia ellos, tantas que era imposible contarlas o siquiera comprenderlas. ¡Boom! El balón rebotó en el suelo y volvió a la mano de Tendou. Solo entonces los espectadores salieron de su asombro solo para darse cuenta de que Tendou ahora estaba detrás de Akashi. Lian Feng extendió las manos hacia la cámara. ¿Qué estás haciendo? Swiss. La pelota entró. La arena quedó en un silencio absoluto. Solo el sonido del balón rebotando en el suelo permanecía, repitiéndose una y otra vez, una puntuación inquietante de lo que acababa de suceder. En las gradas, un sudor frío recorría la mejilla de Midorima. ¿Qué acaba de pasar? Nadie entendía. Todo lo que vieron fue a Akashi congelado en su lugar, dejando que Tendou pasara como si estuviera paralizado. Momoi frunció los labios y dijo, vacío ilimitado, la sexta habilidad de los 6 ojos de Tendou. Ya había confirmado que ese extraño dominio era la sexta habilidad de Tendou. ¿Qué es vacío ilimitado? Kise y los demás se volvieron hacia ella, confundidos. No puedo explicarlo claramente, pero una vez que abre ese dominio, cualquier jugador que se acerque se ve inundado de información incomprensible. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Te digo que yo tampoco lo sé. Momoi trató de recordar la experiencia de ese día. En el baloncesto, ya sea 1-1 o en jugadas grupales, siempre piensas antes de actuar, ¿verdad? Claro, Midorima se acomodó las gafas. Incluso Aomine, a pesar de sus instintos fenomenales, últimamente da órdenes a través del cerebro. Ese era el principio fundamental del baloncesto. Incluso alguien impulsivo como Ayama Kotarou siempre pensaba, ¿qué dirección me da la mejor oportunidad de romper la defensa? Vacío ilimitado apunta exactamente a ese proceso de pensamiento, te inunda con información interminable. Por ejemplo, si haces esto, entonces pasará aquello. Si haces aquello, entonces aquí está la consecuencia. ¿Quieres decir simulaciones en tu cerebro antes de actuar, verdad? Aomine lanzó una mirada a su amigo de la infancia. Incluso él, cada vez que atacaba o defendía, simulaba mentalmente las reacciones y respuestas del oponente. El cerebro siempre preprocesa las cosas para instruir al cuerpo en tiempo real. Sí, exactamente, asintió Momoi. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la habilidad de Tendou?, preguntó Aomine. Momoi respondió, la conexión es Tendou puede romper todas esas simulaciones. Compartió lo que se sentía al enfrentar vacío ilimitado. No importa cuánto tu cerebro intentara simular un movimiento, no podía encontrar una solución. Simplemente seguía diciéndote, no puedes ganar. La sensación era asfixiante y desesperante.
¿No puede ser existe algo así? Yo también me sorprendí, admitió Momoi. Tu cerebro sigue funcionando sin control y no puedes detenerlo. Aún así, lo verdaderamente aterrador para Midorima no era la imposibilidad de dejar de pensar. Los humanos son criaturas de pensamiento, eso es normal. Lo aterrador era que, sin importar lo que simularas, todos los caminos llevaban al fracaso. Eso significaba que, sin importar lo que intentaras, Tendou podía contrarrestarlo. ¿Y Akashi? Tiene el ojo del emperador, su capacidad estratégica es inigualable. No debería derrumbarse como yo lo hice, dijo Momoi. Vaya, Aomine, eres terrible. ¿A quién estás llamando idiota? Pero Aomine ignoró su queja. Aún así, dijo, si la cantidad de datos que inunda su cerebro es tan abrumadora, incluso la mente más poderosa se retrasará. En otras palabras, añadió Midorima, las reacciones de Akashi se ralentizarán. Y una vez que eso pase ya no podrá seguirle el ritmo a Tendou. Capítulo 222. Condiciones severas. ¿Qué es esto? Akashi se quedó paralizado en la cancha. Incluso con el Emperor no podía comprender lo que ocurría. El futuro que veía nunca se había equivocado. Ahora, con su alma finalmente reunida después de tantos años, debería ser capaz de crear aún más posibilidades. Y, sin embargo, Akashi decidió seguir observando, para aprender más. La sexta habilidad, ¿eh? Recibió el pase de su compañero y de inmediato se enfrentó a Tendou. Unlimited Void, lo veré todo. Akashi estaba convencido de que cualquier habilidad podía ser descifrada. Y era cierto. En el baloncesto, no existía una habilidad absolutamente imbatible. Incluso alguien como Hakeem Olajuwon, alabado por tener el mejor juego de pies en la historia de la NBA, tenía rivales a los que no podía superar. Puede que no haya habilidades invencibles, pero sí jugadores invencibles. VMMM. En cuanto Akashi se acercó a Tendou, esa familiar ola de temor lo invadió de nuevo. Un torrente abrumador de información chocó contra su cerebro, dejándolo sin tiempo ni opción. ¿Izquierda? No sirve. ¿Derecha? No sirve. ¿Pasar? No sirve. ¿Tirar? No sirve. ¿Ir hacia adelante? Akashi trató de analizar, de encontrar el momento adecuado para romper la defensa de Tendou como antes. Pero mientras su Emperor le devolvía información, todo lo que recibía eran mensajes de error, constantes señales de no. Desesperado, Akashi siguió observando, siguió pensando. Solo para enfrentarse a rechazos interminables. Estaba atrapado en un ciclo. ¿Qué es esto? Por primera vez, Akashi parecía genuinamente afectado. Incluso con el Emperor, enfrentaba algo que no podía comprender. Tranquilo. Debe haber una manera, algún método para vencer a Tendou. Su mente corría, pero no podía romper el ciclo. Se sentía como atrapado en un laberinto sin salida. Y Tendou no tenía intención de darle más tiempo. Atacó, su mano se lanzó por el aire como una cuchilla, cortando hacia el balón. Suelta. Smack. Tendou respondió robando el balón de Akashi. Deténganlo, gritó Shirogane Eiji desde la banca. Ayama Kotaro reaccionó de inmediato. Con sus instintos salvajes, fue el primero en percibir el peligro. Avanzó a toda velocidad. Pero en cuanto se acercó a Tendou, su mente quedó en blanco. Al igual que Akashi, su rostro se tornó atónito al ser sobrecargado de información. También cayó en el mismo ciclo.
Sus instintos le gritaban que avanzara. Pero su cerebro advertía, si avanzas, solo estorbarás a Akashi. ¿Ni siquiera sus instintos funcionan? Midorima notó la vacilación de Ayama. Debe ser que su cuerpo y mente no están alineados. Sus instintos lo empujan, pero su cerebro lanza señales de alerta. Era una locura. La sexta habilidad de Tendou con los Sexas era simplemente abrumadora. La mayoría de los jugadores ni siquiera podían acercarse a él. No hay forma de romper esa sobrecarga de información, su garganta estaba seca. Kise recordó, si Tendou hubiera usado esta habilidad contra Kaig, ¿los habrían destrozado por completo? Definitivamente hay una manera. Aomine entrecerró los ojos. Pero la condición probablemente sería extremadamente severa. Al menos, un jugador 1-1 más fuerte que Tendou debería poder romper a Nemer el Voel. Esa era una exigencia realmente dura. Lian Feng quedó estupefacto. Así que la condición para quebrar a Nemer el Voel era ser más fuerte que Tendou. Rascó su cabeza, repasando cada personaje de toda la serie. Y no encontró a nadie que cumpliera con eso. Tal vez ese Talnas que mencionó Alex podría lograrlo. Quizá algunos de esos prodigios estadounidenses. Pero en este momento, en la plantilla de Rakusan no había nadie que pudiera vencer a Tendou 1-1. La música de fondo había cambiado. Era una sinfonía grandiosa, solemne, épica y aplastante. A medida que la popularidad de Tendou crecía, ahora tenía su propio tema de personaje. Swiss. No hubo un mate violento. Tendou terminó con una bandeja simple, casi ordinaria. Pero todo lo que hizo antes de esa bandeja estuvo lejos de ser común. Shirogane Eiji no tuvo más opción que pedir su segundo tiempo fuera. ¿Qué pasó, Akashi? En cuanto salió de la cancha, Shirogane preguntó. Akashi negó con la cabeza, con una rara expresión de amargura. Luego todos miraron a Ayama Kotaro. La bestia relámpago todavía se veía visiblemente afectada. No lo sé, solo me acerqué a él y mi cerebro no me dejaba avanzar. Ayama se golpeó el costado de la cabeza con frustración. No hay manera de atravesarlo, insistió Shirogane, sin rendirse. Si la hay, respondió Akashi. Si tu habilidad individual supera la de Tendou, podrás seguir el flujo de información. Todos guardaron silencio. Incluso Akashi no podía lograrlo. ¿Cómo podría alguien más? Para superarlo tendrías que ser aún más talentoso que él. Alex puso una mano sobre el hombro de su protegido. Tendou Kageyoshi era un jugador muy al estilo estadounidense. ¿Por qué? Por la influencia de la NBA. Así entrenaban y jugaban los jugadores en Estados Unidos. Buscaban cada manera posible de mejorar. Y luego, en los partidos, demostraban ese poder, siempre luchando por ser el mejor. Los genios jugaban para su fuerza individual. ¿Trabajo en equipo y tácticas? Eso era para los jugadores secundarios. Las estrellas peleaban por el draft y la grandeza. Pero en Asia, el baloncesto enfatizaba la estructura y el trabajo en equipo. No es que no quisieran depender de jugadores estrella. Simplemente no los tenían. Si ganar fuera solo cuestión de poner a un jugador en la cancha, ¿no lo haría todo el mundo? La verdad era simple. Sus jugadores no eran tan talentosos individualmente. Los equipos asiáticos tenían sistemas tácticos fantásticos. Lo que les faltaba era ese jugador capaz de forzar un quiebre por pura habilidad cuando todo colapsaba. Tomemos al equipo nacional de 2008.
Podían competir con cualquier equipo de clase mundial durante una mitad. ¿Por qué? Porque la resistencia del presidente Yao no le permitía mantener su poder completo todo el partido. En fin, volviendo al partido. Tras el tiempo fuera, Rakusan aún no tenía grandes soluciones. Hasta ahora, el único método encontrado para contrarrestar a Nømer el Void era vencer a Tendou 1-1. Lástima que el jugador más fuerte del país era, desafortunadamente, Tendou mismo. Rakusan no tuvo más opción que adaptarse. Akashi comenzó a depender cada vez más de las habilidades de Mayuzumi Chiro para mantener el juego estable temporalmente. Esta vez, Mayuzumi no se resistió. Sabía que jugar así lo agotaría para el cuarto periodo. Pero esta vez eligió hacerlo voluntariamente. Anotó algunos puntos. Pero eso fue todo lo que pudo lograr. Sin desvío visual, simplemente era ordinario. Capítulo 223. Esto es simplemente demasiado intenso. El tercer cuarto terminó. Kirisaki Daiichi lideraba a Rakusan por 12 puntos, 73-61. Mayuzumi Chiro había anotado otros 8 puntos en el cuarto, llevando su total a más de 20, solo superado por Akashi en el equipo. Era una actuación sobresaliente. No se le podía pedir más. Ciertamente, no comparándolo con Tendou. Solo en el tercer cuarto, Mayuzumi logró 4 de 7 tiros, con más del 50% de efectividad. Pero Tendou hizo 9 de 11. Y anotó otros 20 puntos en el cuarto. Peor aún, la opción de anotación más confiable de Rakusan Mayuzumi había perdido la efectividad de su engaño visual. En este punto, era como un foco de atención ambulante. Aún así, al salir de la cancha, los fanáticos de Rakusan lo aplaudieron. Buen trabajo, senpai. Akashi le entregó personalmente una botella de agua. Solo ese gesto hacía que todo el esfuerzo de Mayuzumi valiera la pena. ¿Qué quieres decir con buen trabajo? Todavía fallé un montón de tiros, dijo Mayuzumi, un poco arrepentido. Si tan solo te hubiera conocido antes, Akashi. Como jugador, representar a un equipo poderoso como Rakusan en el torneo nacional lo hacía sentir orgulloso y satisfecho. Además, no fuiste tú quien más trabajó. 2 veces, Rakusan casi colapsó bajo el ataque de Tendou. Ambas veces, Akashi había intervenido y salvado al equipo de la derrota. Sin él, Kirisaki Daiichi habría arrasado con Rakusan. Solo ver las estadísticas de Akashi lo dejaba claro. Había jugado los 3 cuartos completos 30 minutos y anotado 26 puntos. No era mucho comparado con Tendou, que ya había sumado ridículos 53 puntos, más del doble. Pero Akashi también había repartido 15 asistencias directas y probablemente cerca de 10 más indirectas. Casi todos los puntos de Rakusan habían pasado por él. Akashi sonrió levemente y luego giró la mirada hacia cada uno de sus compañeros. No importa lo que pase, quiero que todos me presten su fuerza hasta el final. ¿Cómo podrían negarse? Todos asintieron sin dudar. Estaban listos para luchar junto a Akashi hasta el último segundo. El equipo estaba unido. Akashi asintió en su interior, aunque sabía que eso solo no sería suficiente. Una diferencia de 12 puntos no era imposible, pero las probabilidades no estaban a su favor. Sospechaba que vacío ilimitado, por poderoso que pareciera, debía tener un costo. Al igual que la zona, probablemente drenaba la resistencia a un ritmo extremo. Apostaba a que Tendou no podría usarlo libremente durante el cuarto final. Era un riesgo, pero estaba dispuesto a asumirlo. Y entonces la primera posesión del cuarto.
Tendou fue directo hacia la pintura. Akashi se lanzó valientemente para bloquearlo. Y fue inmediatamente golpeado por otra abrumadora ola de información. En un instante, su tiempo de reacción, toma de decisiones y control motor se ralentizaron. Ni siquiera pudo completar su movimiento defensivo. Tendou lo atravesó y entró en la pintura. Los defensores de Rakusan acudieron en ayuda. Solo para ser derribados, uno tras otro, por el ataque indiscriminado de vacío ilimitado. Esto es una locura, gritó Lian Feng en su transmisión en vivo. A excepción de Akashi, nadie podía acercarse siquiera a Tendou. ¿Cómo se supone que se juegue así? Pero el vacío ilimitado de Tendou parece ser un ataque de área. ¿Se dieron cuenta? Cada vez que lo activa, ninguno de los otros jugadores de Kirisaki Daiichi se acerca, todos mantienen su distancia. La sección de comentarios estalló en risas. ¿Y qué?, preguntó alguien. ¿Y qué? Lian Feng agarró una botella de agua y gritó al público. ¿Y qué? Eso significa que solo él puede jugar el maldito juego. Swiss. Otro tiro entra. La ventaja se estiró a 15 puntos. No se va a detener hasta que gane. ¿No es una locura? Akashi ya podía sentir el insano hambre de victoria de Tendou. Vacío ilimitado definitivamente tenía desventajas. Pero cada acción de Tendou dejaba claro una cosa. Hasta que gane, no se detendrá. Supongo que no tengo otra opción. Crackle. Akashi apretó los puños. Ráfagas de relámpago carmesí surgieron de sus pupilas. Ganar. No había un motivo más profundo. Ni ideales elevados. Ahora, simplemente quería derrotar a Tendou. Vamos, Akashi. Crackle. Los ojos de Tendou estallaron con relámpago plateado. Y entonces, los otros 8 jugadores en la cancha hicieron lo mismo. Rakusan iba a hacer un último empuje. Cada jugador avanzó a toda velocidad. Entrando en la zona, Akashi notó que la presión del vacío ilimitado ya no era tan asfixiante. Tal vez porque su mente se había calmado por completo, permitiéndole procesar mejor el aluvión de datos. Pero aún así, no era suficiente para derrotar a Tendou. Slash. Incontables golpes se dirigieron hacia él. Akashi resistió un momento. Pero finalmente, la pelota fue arrancada de sus manos nuevamente. Y sin embargo, no se ha acabado. Al ver a Tendou a punto de pasar junto a él, Akashi hizo un movimiento impensable. Se lanzó arrojándose al suelo en un acto desesperado. Logró recuperar la pelota suelta deslizando por la cancha. Seig. Akashi. Reo Mibuchi y los demás estaban perdidos. Su noble e intocable Akashi ahora se tiraba al suelo solo para mantener vivo el juego. Pero lo que más lo sorprendió fue Tendou. Ese jugador increíblemente hermoso, como de cuento de hadas. Al ver que Akashi se lanzaba para salvar la pelota, él también se lanzó, sin rendirse con la posesión. Tendou. Ten. Momoi se tapó la boca, sorprendida. Era lo más inusual que había visto jamás. Y, sin embargo, estaba ocurriendo frente a sus ojos. Al final, la mayor fuerza física de Tendou prevaleció. Recuperó la pelota de Akashi. Akashi se levantó rápidamente y gritó mientras corría, «¡Recuperen!
Ni siquiera necesitó decirlo. El momento en que sus compañeros vieron a su capitán jugando como un loco, ¿cómo podrían retroceder? ¿Rey de reyes? ¿Ejército de chicos malos? En ese momento, nada de eso importaba. Todos solo intentaban dar todo lo que les quedaba. Tácticas, trabajo en equipo, coordinación, nada de eso podía mejorar más. Pero la fuerza física. Esa subió varios niveles. Los árbitros estaban más ocupados que nunca, soplando su silbato sin cesar. Intentaban mantener el juego bajo control, pero a este punto, era caos. A nadie le importaba ya. Ambos equipos iban con todo, con los ojos inyectados en sangre. Esto era el poder del liderazgo. Cuando los líderes daban el ejemplo, todos los demás seguían. Y así, a mitad del cuarto final, todos los jugadores tuvieron que salir de la zona. Nadie tenía resistencia para continuar. Y aún así. La ventaja. Kirisaki Daiichi seguía liderando por 15 puntos. Los fanáticos de ambos equipos gritaban hasta quedarse sin voz, dando todo lo que tenían para animar. Incluso los espectadores en línea se quedaban sin palabras. Esto es simplemente demasiado intenso. Capítulo 224, una nueva era. El partido estaba increíblemente intenso. Al menos, eso parecía por la pura física en exhibición. Ninguno de los equipos cedía un centímetro. Cada posesión era una lucha a muerte, los jugadores caían por todas partes. Los árbitros intentaron al principio mantener el control, preocupados de que los jugadores perdieran la calma y hicieran algo imprudente. Pero tras varios silbatos sin efecto, se rindieron silenciosamente y permitieron que la intensidad continuara. Quedaba claro que ambos equipos, aunque intensos, se contenían lo suficiente. Así, este contacto de alto nivel duró hasta el último minuto del partido. Los fanáticos de Rakusan miraban el marcador, viendo cómo sus últimas esperanzas se desvanecían. A pesar del caos en la cancha, Rakusan no había logrado reducir la diferencia a un solo dígito desde el inicio del cuarto cuarto. Tracy McGrady una vez hizo esa milagrosa ráfaga de 13 puntos en 35 segundos, convirtiendo una situación imposible en victoria. Pero ahora Rakusan estaba perdiendo por más de 13 puntos y el tiempo casi se agotaba. Akashi estaba sin opciones. Rakusan había dado todo, estaban completamente agotados. El relámpago que marcaba el son parpadeó y desapareció de sus ojos. Tendou también había salido de ese estado. Pero... ¡boom! El balón rebotó con fuerza sobre el parquet. Tendou recibió el pase y corrió por la cancha. Akashi intentó detenerlo. Pero fue superado rápidamente. Dos jugadores que podían ver el futuro. Pero el factor decisivo era la habilidad individual. Una vez más, Tendou demostró a todos. No era solo el más fuerte de la generación de los milagros. Era el jugador más fuerte de toda la nación. Los defensores de Rakusan reaccionaron de inmediato, intentando colapsar sobre él. A excepción de Nebuya protegiendo la pintura, los otros tres se abalanzaron. Pero... VMMM. Parecía que sus oídos se volvían sordos. Luego vino una abrumadora avalancha de datos golpeando sus cerebros. Ayama y los demás quedaron atrapados en ese bucle mental, incapaces de actuar. Sus mentes y cuerpos no podían sincronizarse. Al acercarse a Tendou, se paralizaban como si estuvieran inmóviles. La imagen era impactante.
Cualquiera que intentara acercarse a Tendou quedaba bloqueado. ¿Y Tendou? Caminaba con calma entre la multitud, como un hombre cruzando un bulevar vacío en la madrugada. ¡Boom! Nebulla dio todo bajo el aro. Pero tampoco pudo detener a Tendou. La ventaja creció a 19 puntos. Rakusan no tenía fuerzas para cambiar la marea. La derrota era segura. Mi cerebro empieza a adaptarse a la Unlimited Void, dijo Akashi, secándose el sudor de la cara. Ahora entendía por qué Tendou había esperado hasta el final para liberarlo. Unlimited Void no era perfecto. Tenía debilidades. Si se usaba la avalancha de datos demasiado tiempo, el efecto se debilitaba gradualmente. Porque los humanos son criaturas increíblemente adaptables. Con el tiempo, el cerebro empieza a filtrar datos innecesarios. Un mecanismo de autodefensa para evitar el colapso mental. Basándose en cuánto tardó en adaptarse, Akashi estimó que la duración efectiva era de unos 10 minutos. Pero ese era su límite. Para otros, el tiempo podía variar mucho. Y aún con ese conocimiento, Akashi no sentía alegría. Porque Tendou dando todo durante 15 minutos. Eso era suficiente para acabar con cualquier partido. Incluso 5 minutos podían decidir el resultado. En Jujutsu Kaisen, la expansión de dominio era la técnica suprema y su poder era indiscutible. Solo unos pocos genios podían despertarla. Activarla no era demasiado exigente, pero mantenerla requería una energía inmensa. Solo Satoru Gojo y Sukuna podían activarlas varias veces al día. Para otros hechiceros y espíritus malditos, incluso una o dos veces era un gran esfuerzo. Lo que convertía las técnicas de dominio en movimientos definitivos. En la última semana, Tendou había dominado por completo Unlimited Void. Como sospechaba Akashi, mientras más tiempo pasaba, más se adaptaba el cerebro y más débil se volvía el efecto. La duración dependía totalmente del individuo. Y sí, mantener el dominio lo fatigaba gradualmente. Pero aparte de eso, no había desventajas reales. Liang Feng estaba sin palabras. Su montaña rusa emocional era incluso peor que la de los jugadores de Rakusan, porque estaba presenciando las verdaderas consecuencias de esta habilidad. Este poder es sacado directamente de Prince of Tennis, ¿verdad? Era roto completamente overpower. Una y otra vez veía a Tendou atravesar Rakusan como un guerrero solitario enfrentando la guarida de un dragón. El momento en que un defensor se acercaba, se congelaban. La avalancha de datos había recibido un efecto visual de los animadores. Brillantes corrientes multicolores, miles de millones, avanzando hacia los oponentes. ¿Y Tendou? No hacía nada ostentoso, solo caminaba entre ellos. Con gracia, sereno, imparable. Dominando sin esfuerzo. Este tipo necesitarías, Muga no Kichi, para enfrentarlo. Y no solo el primer nivel, necesitarías la segunda forma de Muga. Liang Feng gritó al micrófono. Unlimited Void es un poder de nivel asesinato tenis. No que eso cambiara algo. Se acabó. Tendou gana. La ventaja se había estirado a 19 puntos. Quedaba menos de un minuto. Rakusan tenía menos de un 0.1% de posibilidad de remontar. Me voy, Momoi, dijo Aomine de repente, levantándose para irse. Desesperado por que llegara la Winter Cup. Cuanto antes llegara, antes podría desafiar de nuevo a Tendou. Yo también me voy, agregó Midorima. Ver a otro en el podio.
Eso no podía soportarlo. Se estaba impacientando. Kirisaki Daiichi estaba en el mismo distrito que Stoku. Tenía que volverse más fuerte. ¿Ya se van? Yo también me voy. Kise, Momoi, pueden seguir viendo. Takao también se fue. Solo Kise y Momoi quedaron. ¿Y tú, Momoi?, preguntó Kise, volviendo su mirada a la última chica. Me quedo a ver a Ten levantar el trofeo, dijo Momoi con naturalidad, sacando la cámara que había preparado con anticipación. ¿Qué? ¿Ya sabías que ganaría? Por supuesto, porque Tendou es el más fuerte. Cualquiera que no lo supiera podría pensar que Tendou era su amigo de infancia. Kise rodó los ojos. Él también había planeado irse. Pero se quedó. Dejar sola a una chica tan linda no le parecía correcto. En la primera colisión completa de la generación de los milagros, el que se alzó victorioso fue Tendou. Incluso los scouts comenzaron a abandonar sus asientos. Este partido les había mostrado cuán lejos estaban del campeonato. Por estos prodigios de la generación de los milagros, la próxima Winter Cup y los torneos de selección serían más competitivos que nunca. Otros fanáticos e incluso jugadores volvieron su atención a Kirisaki Daiichi. El reinado de Rakusan sobre el baloncesto de secundaria había terminado. Ahora comenzaba la era de Kirisaki Daiichi. O más precisamente, la era de Tendou Kageyoshi. Tweet. El silbato final sonó. Y en ese instante, el banco de Kirisaki Daiichi estalló. Los suplentes irrumpieron en la cancha, gritando a todo pulmón. Somos los campeones. Lo estás viendo en Suro Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 225. El verdadero monstruo. El fin de una era a menudo marca el comienzo de una nueva. Shirogane Eiji permanecía en silencio al costado de la cancha, con expresión inmutable. En todos sus años como entrenador de Rakusan, había afrontado innumerables tormentas. Sabía cómo ganar, y más importante aún, sabía cómo perder con dignidad. Pero esta derrota era diferente a todo lo que había experimentado. El equipo de Rakusan de este año era, sin duda, el más fuerte de su historia. Y, aún así, perdieron la final por 20 puntos. 20 puntos. Había formado parte de Rakusan durante casi 30 años, desde que se retiró como jugador. Como potencia indiscutible del baloncesto escolar, Rakusan nunca careció de talento. Su plantilla siempre había estado entre las mejores del país. Incluso en sus peores años, nunca habían perdido un juego de manera tan decisiva. Cuando Rakusan perdía, normalmente era por mala suerte. Pero hoy. Shirogane soltó un profundo suspiro. Este año, el baloncesto escolar había dado a luz a un verdadero monstruo. En la cancha, los jugadores de Kirisaki Daiichi aún celebraban. ¿Realmente ganamos, eh? Araka Suya todavía sentía que estaba soñando. Hace apenas un año, eran un equipo más preocupado por molestar que por jugar al baloncesto. Ganar o perder nunca les importaba. Nadie hubiera imaginado que llegarían a ser campeones nacionales. Y, sin embargo, aquí estaban. Podía sentir el cambio, tanto en sí mismo como en el equipo. Y el responsable de ese cambio era la persona que antes habían intentado rechazar. Mirando la espalda del número 14, Ara se apartó el cabello de la cara y sonrió. Esta sensación no está nada mal.
En contraste, el lado de Rakusan estaba silencioso y pesado. Así que esto es lo que se siente perder, murmuró Akashi. Estaba jadeando, inmóvil en la cancha, todavía incapaz de aceptar por completo lo ocurrido. Por un momento, quiso encontrar un hueco en un árbol y gritar hasta quedarse sin aire. Su pecho estaba lleno de frustración, tanta que las palabras no podían describirlo. Duele tanto, es tan inolvidable. Respiró hondo, intentando estabilizar sus emociones. Sabía que aún tenía algo que hacer. Como capitán de Rakusan, debía mostrar gracia en la derrota. Y como amigo de Tendou, debía felicitarlo. Ganaste, Tendou no, ustedes ganaron. Incluso tras perder por 20 puntos, Akashi levantó la cabeza y se acercó a Tendou. El orgulloso noble no se inclinó. Juguemos otra vez algún día. Tendou extendió la mano y la estrechó. Su cabello estaba empapado y pegado a la piel, pero sus ojos seguían brillando. Por un instante, incluso recordó a Gojo Satoru en uno de sus momentos más locos. Clap, clap, clap. Un estruendoso aplauso estalló en la arena, homenajeando a ambos equipos por su brillante desempeño. Y en ese momento, confeti dorado comenzó a caer desde lo alto. Tendou se preparaba para estrechar la mano de Shirogane, pero su mirada se desvió. Hacia Kise y Momoi caminando hacia la salida. Tendou, mira aquí. Momoi guiñó un ojo y apuntó su cámara directamente a él. Tendou no preguntó por qué estaban allí. En cambio, levantó un solo dedo frente al lente. Simbolizando tanto su primer campeonato como su estatus indiscutido como el número 1. El partido había terminado. Los jugadores de Kirisaki Daiichi se dieron una merecida ducha antes de volver a la cancha. El escenario ya estaba preparado. Tras los discursos habituales sobre deportividad, los equipos en tercer, segundo y finalmente primer lugar subieron al escenario a recibir sus premios. Kirisaki Daiichi fue el último en ser llamado. Como capitán, Tendou subió a recibir el trofeo de campeonato y lo levantó por encima de su cabeza. Luego, gracias a su actuación sobresaliente, fue nombrado MVP de la final. Había jugado los 40 minutos completos y registrado estadísticas verdaderamente legendarias. 64 puntos, 12 rebotes, 13 asistencias, 12 robos y 4 bloqueos. Números jamás vistos en la historia del torneo nacional. Un juego de más de 60 puntos. Un cuádruple doble en la final. Cualquiera de esos logros habría sido histórico. Pero Tendou los consiguió ambos en el mismo partido. A petición de Momoi, posó para una foto sosteniendo el trofeo de campeonato en una mano y el premio de FMVP en la otra. Al final, todo el equipo de Kirisaki Daiichi se tomó una foto grupal. El torneo nacional concluyó bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Sí, Momoi logró colarse en la foto, de pie junto a Tendou, mostrando dos signos de paz. Al día siguiente, los jugadores de T vieron la foto y casi explotaron de rabia. Porque los partidos de ayer no solo incluían la final. También estuvo el partido por el tercer lugar entre T y Isn. Ni Aomine ni Murasakibara jugaron. T luchó durante 40 agotadores minutos y apenas logró una victoria. Pero al momento de las fotos, Momoi no estaba por ningún lado. Había corrido a celebrar con Kirisaki Daiichi. Con la final concluida, la segunda temporada del anime también terminó oficialmente. Tendou había cumplido las expectativas y se consagró campeón nacional. Su fuerza dejó una profunda impresión en los espectadores. En la última encuesta oficial de popularidad,
Tendou ascendió hasta el segundo lugar, justo detrás de cierto alguien. Aún así, su aumento en popularidad comenzó a desacelerarse. Kuroko no Basket no era un shounen masivo como Naruto, One Piece o Bleach. Su alcance hacia un público más amplio era limitado. Ahora que la historia principal había finalizado y la segunda temporada concluido, el crecimiento de su base de fans también empezaría a estabilizarse. Aún así, los números se mantenían estables. Mientras el anime continuara emitiéndose, la popularidad de Tendou seguiría aumentando, constante, aunque no explosivamente. Hagamos un sorteo. Tendou activó un esperado gacha. Backdown +1. Tiro de media distancia +1. KD18S. Fuerza +1. Velocidad +1. Manejo de balón +1. Tiro de 3 +1. Bandeja sin contacto +1. Banda exclusiva Jordan. Sigue siendo la misma mezcla caótica de objetos. Un detalle notable. Una vez que una estadística alcanzaba 99, no podía mejorar más en la etapa actual. Pero cualquier punto de estadística extra se guardaba para la siguiente etapa. No se desperdiciaban. Tendou abrió la descripción de los dos objetos especiales que había obtenido. KD18S, zapatillas de Kevin Durant. Permite cambiar libremente estilos y tallas. Efecto, aumenta ligeramente la precisión en tiro sobre la bocina. Nota, al intentar un triple sobre la bocina, hay mayor probabilidad de pisar la línea. Vaya, hasta los efectos secundarios son precisos. Tendou recordó inmediatamente aquel famoso triple de Durant. Debería haber ganado el partido. Pero como su zapato apenas tocó la línea, se contó como 2 puntos. Y perdieron en tiempo extra contra el hermano dedo. Siguiente. Banda de Jordan. Permite alternar entre cualquier modelo usado por Jordan. Efecto, cuando el juego entra en los últimos segundos y el equipo local va perdiendo, hay una pequeña probabilidad de activar la habilidad de Shot. Una vez activada, el siguiente intento de tiro es garantía de enceste. Legendaria. The Shot fue uno de los momentos más icónicos de Michael Jordan, incluso con nombre propio. En toda la historia de la NBA, solo 2 jugadas han recibido tal reconocimiento. The Shot de Jordan. What a Block de LeBron. Aquel histórico chasedown en el juego 7 de las finales de 2016. Pero ¿cuál es la probabilidad de activación? Esa era la verdadera pregunta. Además, Tendou aún no había jugado un partido que se definiera en el último segundo. Capítulo 226, Destello de trueno. Tras guardar con seguridad sus 2 nuevos objetos, Tendou volvió a sacar del pozo de premios. Como siempre, era principalmente puntos de atributo. Pero a este ritmo, incluso al entrar en la universidad, podría fácilmente superar una calificación general de 90. Entonces sacó algo nuevo. Destello de trueno, primera forma de la respiración del trueno, y la más difícil de dominar. Efecto de la habilidad, canaliza toda la energía en un solo punto y desata su poder total. Aumenta la velocidad máxima en un 30%. Nota, usar esta habilidad aumenta el riesgo de lesiones en las piernas. 30%. Los ojos de Tendou brillaron. Un aumento del 30% y en velocidad máxima, nada menos. Era una habilidad poderosa. Ya era el driblador más rápido del país. Tan rápido, de hecho, que a veces su cuerpo no podía seguir el ritmo de la pelota.
Incluso cuando se esforzaba por igualar la velocidad explosiva de Aomine, aún no podía alcanzar del todo su propio drible. Pero ahora las cosas podrían ser diferentes. Esta habilidad aumentaba la velocidad máxima en un 30% después de alcanzar la velocidad pico. Eso significaba que una vez que alcanzara la velocidad de Aomine, aún podría ir un 30% más rápido. ¿Y el riesgo de lesiones? Tendou ni siquiera pestañeó. Con su cuerpo de acero y un 99% de resistencia a lesiones, ese tipo de efecto secundario apenas se sentía. Aún así, ¿por qué todas estas habilidades parecen ataques cortantes? Me estoy convirtiendo en el primer santo de la espada de Kuroko no Basket, murmuró para sí mismo. Sukuna's Dismantle y Cleave eran basadas en cortes. Destello de trueno era otro tipo de corte, dependiente del movimiento a altísima velocidad. Visto así, casi parecía que los 6 ojos estaban hechos para soportar este tipo de habilidades extremas, dándole la visión necesaria para ejecutarlas a la perfección. Vamos a probarlo. Tendou miró hacia la puerta, flexionó las rodillas y se preparó. Exhaló y de su boca salió un siseo eléctrico crepitante. Los músculos de sus piernas se tensaron, sus ojos se fijaron al frente. Como una bomba a punto de estallar. Al siguiente instante. Destello de trueno. Voz. Tendou se movió tan rápido que desapareció como un rayo de luz. Y entonces. ¡Bam! Un fuerte estruendo resonó cuando el mejor jugador de secundaria del país se estampó de cara contra las puertas del gimnasio. Fue muy fuerte. Inconfundible. Maldita sea, esto es demasiado difícil de controlar. Tendou se sujetó la nariz y se sentó. Romper los límites realmente no es tan fácil. Era imposible de controlar. Esa explosión había sobrepasado la capacidad de su cuerpo para mantener el equilibrio o reaccionar. Un sprint al 130% de su velocidad máxima era simplemente demasiado, ni siquiera Aomine podría manejarlo. Pero solo unos momentos después, Tendou sonreía de nuevo. Cuanto más difícil era de controlar, más emocionado se sentía. Si puedo dominar destello de trueno, 6 pliegues o incluso 8 pliegues. Tendou comenzó a reír para sí mismo con sangre goteando de su nariz, luciendo absolutamente ridículo. Pero seguía riendo. Sí tenía que entrenar seriamente primero. El torneo nacional había terminado. Y ahora había llegado el receso de verano. Tendou no perdió ni un solo día. Se dedicó a dominar destello de trueno. Rápidamente se dio cuenta de que al activar la velocidad máxima, por mucho que lo intentara, su cuerpo no podía desacelerar de manera natural. Ese era el precio de romper sus límites. Pero entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si activaba destello de trueno sin usar el estallido de velocidad máxima de Aomine? A 99 de velocidad, pero manteniéndose justo por debajo de ese umbral de sprint supremo. Solo se potenciaría un 10%. Pero aún sería más rápido de lo normal y mucho más fácil de controlar. Destello de trueno. 2 pliegues. De pie en una cancha al aire libre, Tendou exhaló un rayo de aliento crepitante. Entonces. Se transformó en trueno. En un parpadeo, pasó junto a 2 obstáculos colocados frente a él. En un instante, lo sobrepasó a ambos. Tan rápido que parecía haberlos cruzado simultáneamente. Desarrollar destello de trueno, 2 pliegues en solo una semana no está mal, ¿verdad?
Aterrizó limpio y pasó directamente a un tiro en salto. Como la forma más difícil y esquiva de la respiración del trueno, alcanzar 2 pliegues en solo una semana era, honestamente, bastante impresionante. Tendou pensó por un momento, luego sacudió la cabeza. Está bien. Tengo todo el verano. No había prisa. Tenía tiempo de sobra para perfeccionarlo aún más. Luego, se giró hacia el otro lado de la cancha. Destello de trueno. Activó la habilidad a plena potencia, rompiendo el límite con un estallido del 30% de su velocidad máxima. Al mismo tiempo, se aseguró de que su drible pudiera seguirle el ritmo. Mientras corría, cortó hacia adelante usando dismantle. Bajo la atenta mirada del gato de cola corta, Tendou parecía cruzar media cancha en un solo paso. Su velocidad era aterradora. Este chico es bastante listo, en realidad, pensó el gato, asintiendo con aprobación. En solo una semana, Tendou no solo había desbloqueado la versión 2 pliegues de una nueva habilidad. También la había integrado perfectamente con su conjunto de habilidades existentes. Ese tipo de coordinación mostraba talento a nivel elite. Aunque su calificación de jugador aún mostraba 99, el desempeño real de Tendou ya la había superado. Era como Michael Jordan. La calificación oficial de Jordan era 99. Pero también la tenían muchos otros. La diferencia era que el 99 de Jordan no era el mismo que el de todos los demás. Mientras Tendou entrenaba alegremente, su teléfono sonó. Era su agente. ¿Qué pasa?, preguntó. Tendou, ¿dónde estás ahora?, preguntó el agente, claramente apurado. Había una marca importante ofreciéndole un comercial. Un anuncio completo de 30 segundos programado para emitirse en horario estelar en Tokio. ¿Para un adolescente? Era la oportunidad de su vida. Tendou iba a aparecer en televisión nacional. Y eso significaba toda una nueva ola de oportunidades llegaría a él. Después de todo, su aspecto era simplemente espectacular. Incluso el jefe de su agencia era básicamente una fangirl. Estoy en Tokio, respondió Tendou casualmente. El agente casi se atraganta. Por supuesto que estaba en Tokio. ¿Dónde más iba a estar en la luna? Estás en tu cancha habitual, ¿verdad? No te muevas. Voy para allá. Gran trabajo. Exposición enorme. Y antes de que Tendou pudiera decir algo. Clic. El agente había colgado en pánico. Tendou miró la pantalla, luego sonrió y sacudió la cabeza. Últimamente, su agente le daba esa mirada de cachorrito indefenso todo el tiempo. A medida que su desempeño en el torneo nacional había explotado, también lo había hecho el interés por él. Aunque rara vez aceptaba trabajos de modelaje, las marcas aún competían por contratarlo. Algunos pensaban que estaba jugando a hacerse difícil. Pero la realidad era su popularidad era simplemente demasiado alta. ¿Y su apariencia? Igualaba si no superaba a la de la mayoría de los mejores modelos. En comparación, Tendou era el paquete completo, alto valor, bajo costo. Un modelo novato típico ganaba 4,000-5,000 yenes por hora. Así que una sola sesión valdría tal vez 20.000 yenes. ¿Pero Tendou? Su primer rodaje ya le había pagado $400. ¿Ahora? Su tarifa se había triplicado o cuadruplicado. Una sola sesión podía generarle decenas de miles de yenes. Dependiendo del trabajo, incluso más.
pero el dinero no era un problema para él. Para Tendou, el modelaje era solo una forma divertida de pasar el tiempo. Capítulo 227. Rodando un comercial con Momoy 1. Pronto, Tendou y Momoy llegaron al lugar de filmación con su agente. ¿Por qué estaba Momoy allí? Porque eran las vacaciones de verano y estaba aburrida. Su amigo de la infancia finalmente se había tomado en serio después de esa gran derrota y ya no necesitaba que ella lo cuidara. Así que, sin nada mejor que hacer, Momoy decidió acompañar a Tendou. Cuando escuchó que él iba a rodar un comercial, la curiosidad pudo más y lo siguió. ¿Es difícil grabar?, preguntó. Depende, respondió Tendou con indiferencia. A veces sí, a veces no. Depende de mí. Ajustó con arrogancia sus gafas de sol características. No era actor, solo modelaba. La mayor parte del trabajo consistía en posar para fotos o videos cortos. Mientras hiciera las expresiones correctas, la cámara lo adoraba y el trabajo salía bien. A Momoya sintió, comprendiendo a medias. Pero se sintió satisfecha, claramente, seguir a Tendou hoy había sido la decisión correcta. Esto ya era interesante. Pronto llegaron a una plaza y bajaron del auto. El director del comercial se acercó de inmediato. Tendou-kun, por favor firma esto. Le entregó una camiseta de Take. Nuestra escuela no vende merchandising oficial, señaló Tendou. Esta es personalizada. En efecto, ni Take ni Kirisaki Daiichi vendían camisetas, pero el director tenía su propio plan. Creía firmemente que Tendou se convertiría algún día en una estrella del baloncesto. Y cuando eso sucediera, ¿esta camiseta autografiada? Valdría una fortuna. Que las escuelas nunca vendieran uniformes oficiales no importaba, podía decir que era una de las camisetas que Tendou usó en un partido. ¿Quién podría demostrar lo contrario? Mientras la firma fuera real, eso era suficiente. Después de todo, una camiseta de Michael Jordan de 1998 se había vendido por más de $10 millones. El director no esperaba un beneficio tan loco, pero si Tendou llegaba a la NBA o siquiera al equipo nacional, esta pieza sería valiosa. Estaba seguro. Los fans también. Todos creían que Tendou tenía un futuro brillante. Tendou vio a través de las intenciones del hombre, pero no le importó. Con un gesto elegante, firmó la camiseta. No se molestó en escribir ningún mensaje inspirador, pero el director estaba encantado y guardó la camiseta con cuidado. Luego comenzó a explicar el concepto del comercial. No es complicado. Tú y la protagonista femenina son pareja, sentados en casa viendo la TV discutís por el control remoto hasta que, finalmente, usáis la función de pantalla dividida. ¿Hay una protagonista femenina? Sí. Por lo fotogénico que eres, conseguimos un modelo profesional para emparejar contigo. No te preocupes, es fácil. Tendou se encogió de hombros. Lo que sea. Conversaron un poco más. Mientras tanto, el equipo intentó contactar a la actriz. Desafortunadamente, llegaron malas noticias, se había lesionado camino al rodaje y aún estaba en el hospital. Definitivamente no podía filmar hoy. ¿Entonces reprogramamos?, preguntó Tendou. No se puede, respondió el director frunciendo el ceño. Este comercial tiene un plazo estricto. Tiene que terminar hoy, se emite la próxima semana. Aunque fuera un spot de solo 30 segundos, la postproducción requería tiempo. Necesitaban terminar la filmación cuanto antes para enviarlo al patrocinador y obtener su aprobación. Y si el cliente no quedaba satisfecho, más revisiones, más dolores de cabeza.
Estaba a punto de buscar a alguien más para reemplazarla. Cuando sus ojos se posaron en Momoi, que miraba curiosa y charlaba cerca de Tendou. Se acercó directamente. Joven dama, ¿alguna vez actuaste? Momoi se congeló. ¿Qué quieres decir? Un comercial. Nuestra actriz no puede venir hoy. ¿Querés probar? Es muy simple. Comenzó a venderle la idea. Después de todo, ella lucía genial, y lo mejor, el pago sería muy bajo. El patrocinador ya había pagado. La modelo lesionada no vendría, así que no tenían que pagarle su tarifa. Momoi era novata, pero tenía el look perfecto. Si le pagaban 3.000 yenes por hora, sería un buen negocio. La tarifa de la modelo original era de 10.000 yenes por hora. Ahorro triple. Tendou intervino. ¿No dijiste que querías probar algo nuevo? Está bien, lo intentaré, dijo Momoi tras dudar un momento. Con eso, rápidamente la llevaron a maquillaje y a firmar el contrato. Director, ¿cambiamos su ropa? ¿Ropa? No hace falta. Lo que lleva puesto es perfecto, quiero autenticidad. El director estaba claramente encantado con su brillo juvenil y estilo adorable. Era exactamente el tipo que les encantaba a los otakus. No hacía falta disfraz, solo filmarla como es. Comenzó la filmación. Un set de sala de estar. Tendou y Momoi se sentaron lado a lado en un sofá, mirando un televisor montado en la pared, que mostraba un drama romántico. Tendou extendió la mano y agarró el control remoto. Corten. Tendou-kun, sé más suave. No seas agresivo con las chicas, más delicado. Tendou asintió. Entendido. Toma 2. Esta vez, alcanzó el control cuidadosamente, intentando tomarlo con suavidad. Momoi se rió ante la escena, algo dentro de ella se sentía extraño. Luego. Corten. Momoi-san, tus ojos hazlos un poco más intensos. ¿Por qué él puede ser suave y yo tengo que ser agresiva? Porque las mujeres son criaturas irracionales. Confía en mí, funcionará. Perdón. Momoi se sintió ofendida, pero murmuró, está bien, lo haré, para sí misma. Toma 3. Esta vez, infló sus mejillas como un hámster con comida, mirando ferozmente a Tendou. Curiosamente al director le encantó. Perfecto. Esa vibra linda agresiva, justo lo que necesitamos. Siguieron filmando. Tendou cambió el canal a baloncesto. Momoi, molesta, lo volvió a cambiar. Tendou lo cambió otra vez. Momoi hizo lo mismo. Cada vez más rápido, clic, 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 la pantalla parpadeando entre canales. Finalmente, los ojos de Momoi brillaron. Encontró el botón de pantalla dividida y lo presionó. La pantalla se dividió. Ambos programas se reproducían lado a lado. Se miraron y sonrieron. Todo esto, solo para mostrar una función de pantalla dividida. ¡Qué broma! Corten. El director aplaudió. Se supone que deben estar enamorados, pongan algo de cariño en sus ojos. Otra vez. Corten. Tendou-kun, deja de mirarla como rival. Piensa en ella como tu novia. Ahora pareces a punto de hacerle un mate. Corten, corten, corten. Rehicieron la toma más de una docena de veces. Tendou estaba a punto de colapsar. ¿Por qué este estúpido anuncio es tan difícil?
No podía lograr mirar a alguien con cariño. Finalmente, se rindió. Con un movimiento decidido, tomó a Momoy en sus brazos, mostrando una sonrisa calmada y profesional hacia la cámara. El corazón de Momoy dio un vuelco. El movimiento repentino la sorprendió, pero su cuerpo se relajó por completo al apoyarse en su hombro. No resistió. Después de todo, Tendou la había cuerpo chequeado tantas veces en la cancha que sus instintos no tenían resistencia. Lo que comenzó como una escena cursi de comedia romántica de repente se sintió realmente romántico. Sus ojos sonreían. Sus mejillas se tiñeron de un suave rosa. El director se dio un golpe en el muslo y gritó: «Perfecto. Eso es todo». Capítulo 228, Aisaki y Hanamiya Makoto 2. Una semana después, el comercial con Tendou y Momoy se transmitió en Tokyo TV según lo programado. Esa tarde, Kise se dirigía a una sesión de práctica, haciendo girar un balón en un dedo mientras pasaba por la sala. Hasta que se detuvo en seco y dio un paso atrás. Espera. ¿No eran Tendou y Momoy? Efectivamente, allí estaban, en la televisión, actuando como pareja peleando juguetonamente y luego sonriendo dulcemente el uno al otro. ¿No me digas que en serio se juntaron? Instintivamente, Kise buscó su teléfono para llamar a Tendou. Solo para descubrir que su número estaba fuera de servicio. En ese momento, Tendou estaba a miles de kilómetros, viendo en vivo las finales de la NBA 2012 en Miami. Ese año, las finales estuvieron llenas de drama. El momento más icónico, por supuesto, fue el legendario triple de Ray Allen que desafió el tiempo, el tiro que salvó al Big Three de Miami Heat. Pero también estaba la imagen de Tim Duncan, siempre sereno, perdiendo finalmente la calma en la banca y golpeando el suelo con frustración visible. Fueron unas finales para recordar. Tendou no recordaba el marcador exacto de cada partido. Pero sí que en el juego 1, los Spurs habían dado un golpe contundente como visitantes. Así que fue a una casa de apuestas y apostó todo a que los Spurs ganarían el juego 1. Y efectivamente, con el giro y la finalización de Tony Parker sobre LeBron James en el último segundo, los Spurs aseguraron la victoria en cancha enemiga. Tendou salió del estadio completamente satisfecho. Y no se detuvo allí. Se quedó en Estados Unidos el tiempo suficiente para apostar también en el juego 6, esta vez apostando todo a los Heat para empatar la serie. Una vez terminado el trabajo, tomó un avión de regreso a Japón. No había necesidad de sobreexponer su jugada, ya había movido sus piezas y cobrado. De vuelta en Japón, Tendou no perdió tiempo. Reunió al equipo y comenzaron a entrenar para la Winter Cup. Incluso Aisaki fue convocado. Y desde el momento en que llegó, todo estalló. Kirisaki Daiichi, conocido como el cuerpo de los chicos malos, ya estaba lleno de personalidades fuertes. Aisaki, que ni siquiera se había inclinado ante Akashi antes de abandonar Take, era prácticamente una confrontación ambulante. ¿Ponerlos a todos juntos? Algo tenía que pasar. Sabes, ya éramos campeones nacionales antes de que tú llegaras. ¿Qué dijiste? Al instante, Aisaki se enfureció al escuchar a Hanamiya. Si Tendou no lo hubiera invitado personalmente, nunca se habría unido a un lugar así. ¿Y ahora me vas a hablar con actitud en mi primer día? ¿Un supuesto rey sin corona? Por favor. Sin decir otra palabra, Aisaki se arremangó y cargó contra Hanamiya. Naturalmente, el niño malvado no iba a ganar en un enfrentamiento directo. Pero Hanamiya tampoco planeaba jugar limpio.
Cuando Aisaki hizo su movimiento, Hanamiya estiró una pierna. Trampa. Tud. Aisaki cayó al suelo con fuerza. Había escuchado sobre el estilo brutal de Kirisaki Daiichi, pero vaya, este tipo tenía agallas, yendo directo contra el así. Y en lugar de calmarse, Aisaki sintió lo contrario. Se encendió. ¿Nuevo equipo, nuevo escenario? Más vale establecer dominio. Su 1-1 rápidamente se convirtió en una pelea total. No deberíamos detenerlos, murmuró Yamasaki Hiroshi, serio. Era la segunda vez este año que un nuevo recluta era recibido a puños. Déjalos, dijo Tendou con una sonrisa, observando el caos. Nada une más que una buena pelea entre hombres. Ara, Furuashi, Seto, todos asintieron. Después de todo, todos ellos habían sido introducidos al equipo por Tendou mismo. Al final, el luchador más fuerte Aisaki salió victorioso. Hanamiya quedó con la cara magullada y un diente flojo. No es que Aisaki se saliera sin daño. La especialidad de Hanamiya era jugar sucio. Aisaki había esquivado un golpe bajo, pero no pudo evitar la patada en las costillas. Todavía le ardía el pecho. Bien, ceremonia de bienvenida terminada, dijo Tendou alegremente. Tienen 10 minutos para descansar. Luego empezamos a entrenar. Solo cuando la pelea se resolvió, Tendou intervino finalmente. Aisaki señaló la huella de zapato en su pecho talla 42, sin duda de Hanamiya. ¿Esta es tu idea de ceremonia de bienvenida? Así hacemos las cosas aquí, respondió Tendou. Si tienes miedo, aún hay tiempo de renunciar. Por supuesto, Aisaki sabía que Tendou lo estaba provocando. Y le gustaba así. Hacer que ese bastardo se alinee, gruñó. En la mente de Aisaki, solo 2 personas valían respeto. El primero era Nijimura SHZ. El segundo Tendou. ¿Todos los demás? No valían la pena. Comenzó el entrenamiento. Pero la tensión entre Aisaki y Hanamiya no disminuyó. Tras solo un breve descanso, durante un scrimmage del equipo, los dos estaban de nuevo a la gresca. ¿Quieres morir, Perdedor sin corona. Aisaki había sido nuevamente derribado y se puso de pie, agarrando a Hanamiya del cuello. Tu cerebro debe estar subdesarrollado, se burló Hanamiya. ¿No viste el enorme trofeo que acabamos de traer? Soy Hanamiya Makoto, campeón nacional y base titular. ¿Quién es el verdadero perdedor aquí? Y luego. ¿Y si vas a caer tan fácilmente, eres siquiera un hombre? Te voy a destrozar. Aisaki estaba furioso. Nunca había perdido un duelo de insultos así. Así que, si las palabras no funcionaban, volvió a los puños. Estalló otra pelea. Este verano no va a ser aburrido. Dijiste bien. Buen tiro. Agárrale las piernas, Hanamiya. El resto de Kirisaki Daiichi se reunió alrededor y aplaudió como si estuvieran viendo un espectáculo. Nadie intentó separarlos. Su capitán no estaba preocupado, ¿y ellos por qué deberían? Eran solo el número 2 y número 3 del equipo desahogándose. Pase lo que pase, no afectaría la fuerza general del equipo. Durante la siguiente quincena, las peleas no cesaron. Aisaki prácticamente olvidó por qué había venido a Kirisaki Daiichi. Cada día se presentaba al club de baloncesto solo para pelear con Hanamiya. No podía entender cuál era el objetivo de Tendou.
Ya habían pasado 2 semanas. Y no había tenido oportunidad de mostrar nada más allá de sus habilidades de pelea. Un día, después del calentamiento, Tendou anunció otro scrimmage interno. Araka Suya inmediatamente abrió las apuestas. ¿Quieres apostar? ¿Quién gana a Namiya o Aizaki? Aizaki paga 0.9 a 1. Namiya paga 3 a 1. Todos se agolparon, sacando sus billeteras y riendo. Pero entonces, Tendou hizo un movimiento sorpresa. Puso a Namiya y Aizaki en el mismo equipo. Hacemos algo especial hoy, dijo Tendou con una sonrisa. El equipo perdedor tiene que lavar la ropa de entrenamiento del ganador durante toda la semana, sí, incluyendo los calcetines. Por supuesto, ropa se refería al equipo sudado. ¿Qué? Capítulo 229, tan hábil que duele. Namiya inmediatamente percibió las malas intenciones de Tendou. Era el típico momento de encender el fuego para cerrar la olla. Claramente planeaba obligar a él y a ese idiota de Aizaki a desarrollar algo de química en la cancha. En circunstancias normales, Namiya habría preferido perder un partido antes que formar equipo con Aizaki. Pero esta vez había una penalización involucrada. Ni hablar de que Namiya lavara los calcetines sucios de otro y menos aún los de Tendou. Peor aún, las condiciones de derrota de Tendou siempre incluían lavado de manos. Para ser justos, dijo Tendou con una sonrisa, tomaré 4 primer años y jugaremos contra ustedes dos. ¿Tenemos que ir allá? Seto Kentaro había intentado quedarse cerca de Tendou, esperando estar en su equipo. Solo para ser lanzado hacia atrás sin piedad. Dejen de quejarse. Todos prepárense, empezamos en 10 minutos. Tendou no dio lugar a protestas, reuniendo a los primer años para unirse a su escuadra. Maldito Aizaki apretó los dientes ante Tendou. ¿Formar equipo con Namiya? No era ideal. ¿Lavar los asquerosos calcetines de Tendou? Peor aún. Pero si quería ganar, no tenía otra opción que cooperar con el rey no coronado. Esto apesta. 10 minutos pasaron rápido. El partido comenzó. El equipo azul tenía la posesión. Namiya llevó el balón hacia adelante, observando la defensa del equipo rojo. Tendou dejó deliberadamente a Aizaki sin marcar, enfocándose en cubrir a los demás. El mensaje era claro: pásale a Aizaki. Namiya se negó. Fingió hacia Aizaki y luego redirigió el balón a su compañero Yamada. Un instante después, smack. Tendou voló desde el ala e interceptó limpiamente. Idiota, murmuró Aizaki, corriendo de regreso. Se lanzaron por la cancha. Tendou absorbió el contacto de Aizaki y aún así logró anotar bajo el aro. De vuelta en defensa, Tendou nuevamente dejó a Aizaki completamente libre. El rostro de Namiya se oscureció. Todavía no quería pasarle el balón. Sí, apreciaba la actitud de Aizaki de golpear a los demás cuando perdía. Pero solo si él era el jefe. Mientras Aizaki se negara a alinearse, Namiya no tenía intención de cooperar. Pero Namiya no era tonto. Después de 6 meses jugando con Tendou, sabía que no debía forzar las cosas. Se alejó a una distancia segura antes de lanzar el balón al poste. Seto Kentaro lo atrapó de espaldas al defensor. El pívot del equipo rojo, un primer año que ni siquiera estaba en la plantilla regular, no pudo manejar la presión. Seto giró rápidamente, desequilibrando al defensor. Justo cuando estaba a punto de anotar.
Tendou se lanzó a la pintura y bloqueó el tiro. Maldita sea, cobertura nivel Murasakibara, gimió Seto. No le interesaba el drama a Namiya Aizaki. ¿Por qué Tendou lo estaba atacando con tanta fuerza? Tendou agarró el balón y de inmediato lanzó un contraataque, asistiendo a otro compañero para una canasta fácil. A medida que el juego continuaba, el equipo azul luchaba por encontrar ritmo. Simplemente no podían anotar. El scrimmage duraba solo 20 minutos, y ya habían pasado 7. Estaban perdiendo por 12 puntos. Hanamiya ya podía oler el hedor de los calcetines de Tendou en sus pesadillas. Maldita sea, maldijo. Finalmente cedió y le pasó el balón a Aizaki. Aizaki parpadeó. Era lo último que esperaba. No te hagas ideas, gruñó Hanamiya. Solo que no quiero lavar los asquerosos calcetines de Tendou. Como si yo estuviera muriéndome por hacerlo tampoco, replicó Aizaki. ¿Crees que soy una de sus fans delirantes? BZZZT. Finalmente tocando el balón de verdad, el drible de Aizaki estalló como un relámpago. Desató un estallido salvaje de velocidad, recordando al Beast Revo de Ayama. Fuera del camino, novatos. Una sola aceleración. Y todos los defensores alrededor fueron barridos. Solo entonces el equipo de Kirisaki Daiichi recordó. Aizaki puede haber sido humillado por Akashi en el Nacional. Pero también había aplastado a 3 de los reyes no coronados de Rakusan por sí solo. Se habían acostumbrado tanto a verlo pelear con Hanamiya que olvidaron lo aterrador que realmente era. Aizaki atravesó la defensa como mantequilla. Estos primeros años no eran nada para él. Justo cuando iba a anotar, Tendou apareció. Al verlo, Aizaki improvisó, ajustando hacia una bandeja inversa. Para los demás, el movimiento parecía extrañamente familiar. Espera, ¿no es el mismo movimiento que Tendou usó antes? La imitación de Aizaki fue sorprendente. Pero no importaba. Tendou ya lo había previsto. Saltó para bloquearlo. Idiota, aquí. Justo antes del impacto, la molesta voz de Hanamiya resonó. Frunciendo el ceño, Aizaki lanzó el balón de lado. No fue una asistencia limpia. No fue una jugada calculada al nivel de Akashi. Pero cumplió su objetivo y Hanamiya sintió que el ritmo encajaba. Le recordó al capitán de Kaij, Kasamatsu Yukio. Este tipo no está nada mal, murmuró Hanamiya, atrapando el pase y encestando. Aizaki resopló con desdén. Pensó que Hanamiya fue quien se dio primero, él fue quien pasó el balón. Así que, en su mente, él estaba siendo el más grande. 2 chicos que habían estado en guerra durante medio mes acababan de cooperar. Y funcionó. A medida que el juego continuaba, con Aizaki y Hanamiya cooperando a regañadientes, la ofensiva del equipo azul finalmente tomó ritmo. Pero todavía no podían cerrar la brecha. Tendou los mantenía a distancia, manteniendo una ventaja de 2 dígitos. Desesperados, Hanamiya y Aizaki incluso lo doblaron en los últimos minutos. No está mal. Están mejorando, dijo Tendou. Pero todavía no es suficiente. Exhaló. Y Aizaki juró que vio un destello. Thunderclap Flash. Doble. Boom. Un estruendo ensordecedor resonó en el gimnasio. Tras un momento de carga, Tendou explotó entre su doble marca como un destello de luz.
Dos rápidos cambios alternos dejaron a Hanamiya y a Aizaki completamente fuera de posición. Eso fue demasiado rápido, ambos jadeaban. Se cruzaron las miradas, dándose cuenta de lo mismo. Se ha vuelto aún más fuerte. Se acabó. Con 3 minutos restantes, el resultado ya estaba decidido. El equipo rojo mantuvo su ventaja de 2 dígitos y el azul nunca se recuperó. Parece que contaremos con ustedes dos para el lavado de la próxima semana, dijo Tendou alegremente. Ah, cierto Aizaki, como es tu primera vez, ve con ellos. Ahora. Si quieres, puedes esperar hasta mañana. Solo no olvides dejar los uniformes afuera. Tendou señaló los tendederos cerca de la entrada del gimnasio. El rostro de Aizaki se oscureció como una nube de tormenta. Planeaba llevar la ropa a casa y meterla en la lavadora. Pero Tendou, ese bastardo malvado, quería que se lavara en el lugar, a mano. Debes estar bromeando. Vamos, Aizaki, dijo Ara dándole una palmada en la espalda. Si lo hacemos ahora, no tendremos que limpiar el gimnasio después. Si esperamos hasta mañana, tendremos que hacer ambas cosas. No era su primera vez. Después de cada derrota, sacaban los uniformes, llenaban cubetas con agua y detergente y se ponían a fregar. Incluso los calcetines. Y ahora le tocaba a Aizaki. Capítulo 230, el poderoso Kirisaki Daiichi. El tiempo pasó tranquilamente mientras Hanamiya Makoto y Aizaki Sho discutían como un par de hermanos peleones. Pronto, la Winter Cup estaba a punto de comenzar de nuevo. El propósito principal del torneo era detectar talentos sobresalientes de todo el país. Los seleccionados eventualmente se unirían al Campamento Nacional Juvenil, diseñado para formar a la próxima generación y acumular talento para el futuro del baloncesto japonés. Por eso, el nombre completo de la Winter Cup es Torneo de Selección de Invierno. Cabe destacar que, aunque es una competencia anual importante, difiere del torneo nacional en estructura y alcance. Las reglas de la Winter Cup son un poco más refinadas. Japón tiene 47 prefecturas y cada una obtiene un lugar. La región anfitriona recibe un espacio adicional, sumando 48 equipos en total. Además, el campeón y subcampeón del Enter-Hall Torneo Nacional clasifican automáticamente, llevando el total de equipos participantes a 50, 10 menos que en el torneo nacional. Este año, la Winter Cup se celebraba nuevamente en Tokio. Por ello, Tokio contaba con 3 equipos participantes. Kirisaki Daiichi ocupaba uno de esos lugares. Los otros 2 se disputaban entre otras escuelas. Tras las pruebas del torneo nacional, solo 3 equipos de Tokio tenían la fuerza suficiente para competir de verdad: Kaig, Sei y Seirin. Luego venía un cuadro de eliminación directa determinado por sorteo aleatorio. Como se vio en el anime, Seirin y T, 2 escuelas del área de Tokio, se enfrentaron en la primera ronda de la Winter Cup. Incluso el autor probablemente se dio cuenta de que eso era algo ilógico, pero bueno, la ficción a veces dobla las reglas. Como campeones nacionales reinantes, Kirisaki Daiichi no necesitaba pasar por las preliminares. Eso les daba tiempo suficiente para prepararse para las rondas eliminatorias de la Winter Cup. Sin embargo, Aizaki era un jugador recién incorporado, y su integración al equipo había sido apresurada e imperfecta. Pero no necesitaba ser perfecta, solo lo suficientemente buena. Tendou Kageyoshi creía firmemente que cuando la habilidad de un jugador es lo bastante fuerte, la compatibilidad deja de ser un problema. Mientras pensaba a quién programar para un partido de práctica, te contactó de repente a Kirisaki.
Como Kirisaki Daiichi ya tenía asegurado un lugar en la Winter Cup y no enfrentaría a T en las preliminares, Kazunori Arasaba, fiel a su principio de enfrentar a los más fuertes, organizó un partido con Kirisaki a través de Momoi. Cuando los jugadores de T llegaron al gimnasio de Kirisaki Daiichi y vieron a Aisaki calentando, se quedaron estupefactos. Aisaki-go. ¿No estaba con Fukuda SG? ¿Qué hace en Kirisaki? ¿Se transfirió? Nadie esperaba que Aisaki apareciera en la alineación de Kirisaki. Kirisaki ya era el campeón reinante y ahora con Aisaki en el equipo, su fuerza era aterradora. Posiblemente solo Rakusan podía compararse. Aisaki, ¿qué demonios haces aquí? Aomine estaba igual de sorprendido. Por lo que recordaba, Aisaki no era del tipo de persona que jugara a la sombra de alguien. No es gran cosa. Alguien me lo pidió un par de veces, así que accedí de buena gana, dijo Aisaki con arrogancia, mirando a Tendou como si ni lo conociera. Aomine entendió de inmediato, Aisaki se había unido a Tendou. Lo miró y dijo con voz ronca. No puedo creer que logres mantenerlo bajo control. No olvides quién te llevó a 3 campeonatos nacionales consecutivos y quien aún ganó un título nacional después de que el equipo se desarmó, respondió Tendou, con gafas de sol, estrechando la mano de Kazunori Arasaba. Desempeñaba muchos roles, capitán, entrenador y jugador. Gracias por recibirnos, Tendou. No hay problema. Es una buena oportunidad para trabajar en la química del equipo. Arasaba asintió. Agregar a alguien como Aisaki un paso por debajo de la generación de los milagros a la plantilla requería ajustes serios. Después del breve intercambio, Tendou se volvió y fijó la mirada en Momoi. La chica lo observaba con entusiasmo. Después de ese comercial, ni sus amigas se atrevían a molestarla, inesperadamente había aumentado su reputación. Se sentía obligada a responder, aunque fuera un poco. ¿Qué tal el trabajo de modelaje? Está bien, solo que no estoy acostumbrada a tener tantos nuevos fans, dijo Momoi. Gracias al comercial y a la popularidad de Tendou, había firmado con una agencia de talentos. Su belleza y figura perfectamente proporcionada le habían dado rápidamente un séquito de seguidores masculinos. Eso está bien. Sigue así. Vamos a comer después del partido. Tendou le dio una suave palmada en la cabeza antes de dirigirse al banco. De acuerdo. Con ambos equipos listos, comenzó el juego. Tendou no entró a la cancha, observaba desde la banca. Todavía decidía en qué posición debía jugar Aisaki. Aisaki era increíblemente versátil. Gracias a su habilidad pili, podía jugar en cualquier posición excepto en el centro. Incluso así, su altura lo hacía una opción en caso de emergencia. Por lo general, los jugadores con habilidades completas se adaptan mejor a la posición de alero, que permite lanzar, penetrar y pasar, ideal para manejadores de balón. Pero eso coincidía con la posición de Tendou. Estaba evaluando 2 opciones. Primera, poner a Aisaki de ala pivot para reforzar el interior débil. Segunda, usarlo de escolta para mejorar la ofensiva exterior. En cuanto a la posición de alero, desafortunadamente para Aisaki, Tendou era más versátil y mejor para iniciar jugadas. Kirisaki necesitaba que liderara la ofensiva. Tendou decidió probarlo en este juego antes de tomar una decisión final. Empezó colocando a Aisaki de ala pivot. El resultado, Kirisaki perdió el primer cuarto por 10 puntos. No era sorprendente, Aomine también jugaba de ala pivot y Aisaki no tenía ventaja en ese enfrentamiento. En el segundo cuarto, Tendou lo movió a escolta, y los resultados fueron aún más dramáticos. Kirisaki perdió ese cuarto por 7. Al medio tiempo, estaban abajo por 17 puntos. Pero había un lado positivo,
para entonces, la mayoría de los jugadores de TE ya habían tenido sus habilidades copiadas por Aizaki. Entrenador, a este ritmo, estamos en problemas, dijo Momoi, ya intuyendo el peligro. Kazunori Arasaba pensaba lo mismo. Excepto Aomine, la mayoría de sus jugadores ya habían perdido sus habilidades únicas. Los lanzamientos básicos y tiros promedio ya no eran suficientes para romper la defensa de Kirisaki. Solo Aomine podía anotar con fiabilidad. Si Tendou entraba en el tercer cuarto y se concentraba únicamente en detener a Aomine, esa ventaja de 17 puntos podría no ser segura. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Tendou salió en el tercer cuarto y se pegó a Aomine, dejando el resto a sus compañeros. La eficiencia anotadora de Aomine cayó al 40%. Mientras tanto, Aizaki, liberado de la defensa de Aomine, recibió pases precisos de Hanamiya. Encestó 8 de 10 y anotó 19 puntos en el cuarto. Kirisaki remontó con fuerza, recortando la desventaja en 16 puntos en un solo cuarto. Tan fácil. ¿Cuándo jugamos contra TE en el torneo nacional, fue así de fácil? Durante el descanso, Hiroshi expresó lo que todos pensaban, las bestias de TE que estaban en otro nivel. Y Aizaki ni siquiera era parte de la generación de los milagros, solo medio paso atrás. Pero ahora, con la ayuda de Tendou, evolucionaba rápidamente. HMPH resopló a Aizaki con frialdad, aunque por dentro estaba satisfecho. Estos chicos finalmente reconocían su valor. No te confíes. Esto es solo un partido de práctica, advirtió Tendou mientras bebía agua. En un juego real, Aomine lo dará todo. Aún así, el crecimiento de Kirisaki Daiichi era innegable. Solo habían jugado medio partido y ya estaban a punto de vencer a TE. Eso por sí solo mostraba lo monstruosa que se había vuelto su alineación. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error Bri5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P,
Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdés 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361,
Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.